Buenos días, soy Silvia Echeverry, yo soy la directora de la Comisión Fílmica en Proimágenes Colombia y hoy quería explicarle cómo funcionan los incentivos de la Ley 1556, tanto el Fondo Fílmico Colombia como el nuevo incentivo tributario que se denomina SINA. Nosotros tenemos una página web muy importante de referencia, locationcolombia.com, pueden verla acá, y si ustedes van a la sección de incentivos, Ley 1556, van a encontrar esta cartilla acá, donde dice cartilla. Hay otros dos documentos que son muy importantes, que al momento de postular tendrán que leer integralmente, que son el Manual de Asignación de Recursos y todos sus anexos. Para postular un proyecto, tanto al SINA como al Fondo Fílmico Colombia, se debe hacer mediante esta página web. Acá está el botón para postular proyectos al Fondo Fílmico Colombia o FFC, y en este botón se pueden postular los proyectos para el SINA. Ahí encontrarán todos los documentos y se pueden pues diligenciar en línea todos los anexos que son requeridos enviar en conjunto con la postulación. Entonces, vamos a ir a la cartilla, que es esta. Entonces, pues acá vemos dos sistemas que funcionan al mismo tiempo. Tenemos el Fondo Fílmico Colombia y el SINA. Los dos sistemas son muy parecidos, aunque tienen algunas diferencias que durante esta presentación les iré mostrando. Pero un proyecto audiovisual solo puede postular a uno u otro, no puede postular al mismo tiempo para obtener ambos estímulos. Entonces, en el caso del FFC, que en la jerga internacional se entiende como un cash rebate, pueden aplicar tanto obras colombianas, obras audiovisuales colombianas, como obras audiovisuales no colombianas o no nacionales. En el caso del SINA, es un sistema diseñado solamente para obras no nacionales. También hay algunas diferencias en los tipos de proyectos que pueden postular a uno u otro sistema. Entonces, en el caso del Fondo Fílmico Colombia, pueden postular obras cinematográficas, pueden ser largometrajes o cortometrajes, series y videos musicales. En el caso del SINA, adicional a esas que vemos allí, que hemos mencionado, también pueden estar los videojuegos y la realización audiovisual publicitaria. Las etapas también tienen algunas diferencias. Entonces, en el caso del Fondo Fílmico Colombia, uno puede hacer la producción de un proyecto en el país y si hizo la producción de ese proyecto en Colombia, también puede aplicar para obtener estímulos haciendo la postproducción. El caso del SINA es el mismo, sin embargo, el SINA también admite algo que no admite el Fondo Fílmico Colombia, y es que una obra audiovisual rodada en otro país simplemente sea postproducida en Colombia y pueda recibir estímulos. Acá les voy a mostrar las fases de aplicación a los incentivos del Fondo Fílmico Colombia y del SINA. Entonces, se arranca con un proceso de postulación que se hace en Proimágenes Colombia. Hay una serie de documentos que vamos a revisar más adelante que tienen que ser postulados mediante la página web Location Colombia que les mencioné anteriormente. En Proimágenes se hace un proceso de evaluación. Entonces, revisamos todos estos documentos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista financiero, y les vamos diciendo si hay algunos documentos que requieren ser corregidos, modificados o si nos hace falta alguno de los documentos previstos en el Manual de Asignación de Recursos. Una vez todos los documentos están de conformidad a ese Manual de Asignación de Recursos, pasamos a un proceso de aprobación. Ese proceso de aprobación lo hace un comité que se llama el Comité Promoción Fílmica Colombia.
Ese comité lo preside el ministro de Cultura, también tenemos el viceministro de Turismo, está el director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, hay 2 representantes del presidente de la República, está un representante de ProColombia y tenemos también un representante de los productores en el Consejo Nacional de Cine. Una vez ese comité ha visto esa acta de evaluación preliminar que se presenta desde Proimágenes, ellos aprueban el proyecto y ordenan a Proimágenes la suscripción del contrato Filmación Colombia. Una vez se firma ese contrato, se puede iniciar pues la ejecución y producción del proyecto con la constitución de una cuenta fiduciaria. Todos los recursos que quieran ser sujetos de contraprestación tendrán que canalizarse a través de esa fiduciaria, que es una cuenta que el productor del proyecto tendrá que abrir en Colombia. Finalmente viene el proceso de acreditación. Entonces, el productor extranjero tendrá que contratar en Colombia una empresa auditora y nos tendrá que hacer llegar ese informe que hace la firma auditora respecto de todos los gastos y que nos indica que todo lo que está indicado en el manual de asignación de recursos, en la ley y en el decreto fue cumplido. También nos tienen que hacer llegar el informe de la fiduciaria y el informe de la empresa de servicios de producción con la que trabajaron en Colombia. Cuando hemos recibido todas estas acreditaciones y ellas han sido revisadas por parte de nosotros, entonces, en el caso del Fondo Fílmico Colombia, nosotros procedemos a hacer el desembolso del estímulo, que en el caso del Fondo Fílmico Colombia es un recurso en efectivo, y en el caso del SINA va a ser un certificado que podrá ser deducido de la renta en el país. Vamos a revisar un poco más en profundidad el proceso de postulación. Entonces, nosotros necesitamos una información del productor postulante. En ese caso tenemos el formulario de postulación, la identificación del representante legal, el certificado de existencia y representación legal de la empresa productora, necesitamos una descripción curricular de dicha empresa, y necesitamos que nos certifiquen que el proyecto no está postulando a otros mecanismos de beneficio en la industria audiovisual en Colombia. En el caso del SINA, adicional a estos documentos, necesitamos una certificación de que el productor no es declarante del impuesto de renta en Colombia. Sobre los proyectos, necesitamos entonces diferentes tipos de documentos dependiendo de la obra audiovisual que está siendo postulada. Entonces, en el caso de las obras cinematográficas, pues aquí tenemos un listado de los documentos que nos tienen que hacer llegar. En el caso de obras cinematográficas, sean bien de ficción, de documental o de animación. Aquí tenemos indicado que necesitamos que nos hagan llegar en el caso de las series. En el caso de las series que son realities o obras no scripted, pues pedimos unos documentos que son un poquito diferentes para poder hacer pues una evaluación y entender el proyecto audiovisual que nos están postulando. Aquí tenemos los documentos requeridos para los videos musicales, para los videojuegos, y entonces acá podemos empezar a ver que los videojuegos pues solo pueden aplicar al SINA, por eso no tenemos un pedazo del Fondo Fílmico Colombia en esta infografía. Mismo caso de la realización audiovisual publicitaria y de las obras únicamente en proceso de postproducción en el país.
Respecto del presupuesto, nosotros necesitamos que ustedes nos envíen un presupuesto discriminado del gasto en Colombia. Y dentro de ese presupuesto discriminado del gasto en Colombia, pues hay que identificar cuáles de los gastos son sujetos o una contraprestación del FFC o del SINA. Necesitamos también la carta de compromiso de la Sociedad de Servicios Cinematográficos con la cual la empresa productora va a trabajar. Probablemente en este momento del proyecto, pues ustedes ya habrán contratado una empresa de servicios de producción en Colombia, quien habrá trabajado en hacer ese presupuesto discriminado del gasto en Colombia. Existe la posibilidad de que ustedes le den un poder o un mandato a esa empresa de servicios de producción de tal manera que sean ellos los que hagan este proceso de postulación para los productores. Necesitamos también que nos muestren el plan de financiación del proyecto, es decir, que nos digan por lo menos de ese gasto que se va a realizar en el país, cómo va a ser financiado. Y ese plan debe estar acreditado con documentos tales como preventas, contratos de coproducción, cosas de ese estilo. Tenemos pues una serie de posibilidades para mostrar la acreditación de esa financiación en nuestro manual de asignación de recursos. Y hay que hacer una consignación a nombre de Proimágenes Colombia, que es de alrededor de $10.000, que da fe de la seriedad del proyecto y de que este se va a realizar en Colombia. Si el Comité de Promoción Fílmica Colombia llegara a no aceptar el proyecto o a no firmarse el contrato Filmación Colombia, esa cobertura de seriedad será reintegrada integralmente a el productor. Hay unos requisitos, hay que hacer un gasto mínimo en Colombia que es de alrededor de $475.000. Hay diferentes pues, formas dependiendo de la obra cinematográfica que se esté postulando de llegar a esos $475.000. Entonces, en el caso de las obras cinematográficas, ese gasto mínimo podrá dividirse en una sola obra, es decir, una película, un documental, un cortometraje, tiene que hacer un gasto mínimo de $475.000 en Colombia si quiere recibir un incentivo SINA o FFC. En el caso de las series, esos $450.000 se pueden distribuir hasta en 4 capítulos, es decir, que cada capítulo en promedio podría costar como mínimo $118.750. No quiere decir que cada capítulo tenga que costar ese valor, por eso digo en promedio, porque entendemos que, por ejemplo, el primer capítulo pues va a ser un gasto mayor, entonces en promedio el primer capítulo podría costar más y los capítulos posteriores costar menos. En el caso de el SINA, no es el caso del FFC. Los seriados que hagan un gasto grande, es decir, que gasten en Colombia más de $2.375.000, no tendrán entonces este gasto mínimo promedio por capítulo. Esto teniendo en cuenta pues que es una obra grande que probablemente va a realizar muchos capítulos en Colombia y que por tanto no se le va a requerir ese gasto mínimo por capítulo, pero repito, es solamente si va a gastar en el país más de $2.375.000. Para el caso de los videos musicales, en el FFC esos $450.000 se pueden dividir en un paquete de proyectos que puede ser hasta de 20 videos, es decir, cada video de ese paquete podría costar hasta $23.750. En el caso del SINA, que lo que busca es traer proyectos internacionales, pues ese paquete tendrá que ser de máximo 5 videos.
Entonces, cada video deberá costar en promedio $95.000 o más. En el caso de los videojuegos, también se hace un paquete de 5 videojuegos. Y en el caso de la realización audiovisual publicitaria, también tenemos 5 obras. Para proyectos de postproducción, se hace una disminución en el gasto mínimo que tienen que hacer en Colombia. Entonces, el gasto mínimo para postproducción es de $95.000 en una obra audiovisual o un proyecto. Bueno, el proceso de evaluación en Proimágenes lo tratamos de hacer lo más rápido posible. Nuestro manual dice que tenemos 10 días hábiles para darles respuesta respecto de esa verificación del cumplimiento de los requisitos de postulación. Nosotros en ese proceso, si es necesario, le solicitamos complementar los documentos contenidos y emitimos un concepto de verificación de requisitos y pertinencia del proyecto al CPFC. Aunque diga 10 días hábiles, ustedes deben tener en cuenta que como nosotros generalmente hacemos observaciones respecto de los documentos que ustedes van a postular, pues no puede tomar un tiempo mayor ese proceso de evaluación, porque vamos a volver a ustedes a pedirles nuevos documentos, a pedirles correcciones. Hay un tiempo en que ustedes van a hacer esas correcciones y después tenemos que recibirlas nuevamente y volverlas a revisar. Posteriormente viene la aprobación por parte del Comité Promoción Fílmica Colombia. Esta aprobación se está haciendo en comités que se están programando mensualmente, siempre y cuando haya proyectos a ser revisados por el comité. Que lo estamos haciendo generalmente a mediados del mes, entonces pues hay que tener en cuenta que para llegar a esos comités de mediados de cada mes, pues hay que tener tiempo suficiente en el proceso de evaluación que nosotros recomendamos entre 3 y 4 semanas antes de llevar el proyecto a aprobación del Comité Promoción Fílmica Colombia. Nosotros a ese comité les presentamos el proyecto con el acta de evaluación preliminar y ellos aprueban el proyecto y ordenan la celebración del contrato Filmación Colombia. Luego viene el proceso pues, de firma del contrato Filmación Colombia. Nosotros les enviaremos vía correo electrónico una notificación de que el proyecto ya está firmado y pues en estos tiempos de pandemia no estamos haciendo envíos en físico, sino que mediante la plataforma Signio se envía ese contrato para la firma del productor postulante. También existe la posibilidad de que el productor postulante le dé un poder o un mandato a la empresa de servicios de producción en Colombia para que esta empresa en su nombre firme ese contrato Filmación Colombia. Hay 20 días hábiles para la firma de ese contrato. El contrato es uno de los anexos que están en la página web de Location Colombia y puede pues, ser revisado previamente por los abogados de la empresa productora. Una vez se firma el contrato Filmación Colombia, se debe pues constituir esa cuenta fiduciaria en Colombia. Hay un tiempo máximo de 3 meses para constituir esa fiducia en el país. También existe unos tiempos para la ejecución y producción del proyecto. En el caso de las obras cinematográficas que solamente van a hacer la producción en Colombia, ese tiempo es de 9 meses, pero sí también se va a hacer la postproducción del proyecto en el país, entonces son 18 meses. En el caso de las series, tienen 12 meses para producción, 24 meses para producción y postproducción. En el caso de los videos musicales,
se tiene un tiempo de ejecución y producción de 18 meses, para los videojuegos o paquetes de videojuegos 48 meses, para la realización audiovisual publicitaria 18 meses. Si solamente se va a hacer la postproducción en Colombia, también hay un tiempo de 18 meses, y para los proyectos de animación hay un tiempo de ejecución y producción de 48 meses. Aquí tenemos las responsabilidades del productor postulante. Entonces, él debe ejecutar las contrataciones, efectuar el gasto mínimo establecido, realizar las actividades de rodaje de la obra en el país o los trabajos pues, de producción y de postproducción. Hay que incorporar créditos de exhibición y comunicación pública. Hay que entregar oportunamente las acreditaciones de cumplimiento, y hay que hacer pues una ejecución de las obligaciones generales. Es muy importante tener en cuenta esos plazos que hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque el manual de asignación de recursos dice que, por ejemplo, si ese tiempo que se tiene para constituir la fiducia no es cumplido, pues se entiende que el productor postulante desistió del proyecto. Es decir, que se da por terminado el contrato Filmación Colombia. Lo mismo pasa con el proceso de acreditación. Si esas acreditaciones no son entregadas en tiempo, también se entiende que el productor desistió de su contraprestación y pues perdería el derecho a recibir esos recursos del Fondo Fílmico Colombia o los certificados SINA. Aquí tenemos otras obligaciones de los productores postulantes que deben ser revisadas. El proceso de acreditación, tienen 3 meses para hacerlo. Todos estos plazos que les hemos indicado son plazos máximos. Si digamos, la ejecución se hace en un mes y la acreditación se hace en un mes, pues nosotros también anticipamos este desembolso del FFC y la emisión del SINA. Entonces, ¿qué diferencia? Esta es la diferencia, digamos, más importante entre los dos sistemas. Como les decía, el Fondo Fílmico Colombia es un cash rebate, lo que significa que al final del proceso, cuando se ha completado la acreditación, lo que va a recibir el productor postulante es un giro en dinero. En el SINA, como se trata de un tax rebate o de un incentivo tributario, lo que va a recibir el productor extranjero es un certificado. Ese certificado sirve a declarantes del impuesto de renta en Colombia para descontarlo de su impuesto de renta. Por tanto, el productor extranjero tendrá que negociarlo en el mercado de valores de Colombia, es decir, venderlo a una empresa o a una persona que pague impuestos en Colombia, y esta es la forma en que él recibe su dinero. Entonces, en este caso, Proimágenes Colombia, cuando culmina el proceso de acreditación, emite una certificación de habilitación con destino al Ministerio de Cultura. Nosotros tenemos 15 días hábiles para hacer ese proceso, y en ese tiempo el productor postulante tendrá que consignar a nombre de Proimágenes Colombia una cobertura de costos administrativos, es decir, de ese 35%, que es el valor de ese certificado. Hay que calcular un 5%, que será lo que hace que Colombia pueda cubrir los gastos administrativos de este sistema, los gastos promocionales, y también buscamos destinar un pedazo de esos recursos para hacer programas de formación técnica que fortalezcan el funcionamiento de este sector en nuestro país. El Ministerio de Cultura, una vez Proimágenes ha emitido ese certificado de habilitación, tiene 15 días para emitir el certificado a nombre del productor postulante.
Aquí tenemos pues un ejemplo matemático de cómo funciona el incentivo. Entonces tenemos aquí un presupuesto de gasto total en Colombia. Esta película va a gastar en nuestro país $1.200.000. De ese $1.200.000 estamos pensando que $1.000.000 es sujeto de SINA o sujeto de contraprestación y que tiene otros gastos no sujetos a contraprestación de $200.000. Ustedes dirán, ¿cuáles son los gastos no sujetos de contraprestación? Entonces, como les he dicho, nosotros solo hacemos devolución respecto de los servicios contratados en el país. No hacemos devolución, por ejemplo, de la compra de bienes, no hacemos devolución del IVA. Hay otros gastos que tiene que asumir el productor postulante, como el gasto de la fiducia y el gasto de la auditoría. Tampoco están contemplados dentro del incentivo los gastos de desarrollo del proyecto. Todo inicia con el proceso de preproducción del proyecto. Entonces, aquí en este ejemplo decimos que tenemos servicios audiovisuales por concepto de $750.000 y que tenemos servicios logísticos en Colombia por $250.000. Hay una diferencia en el caso del Fondo Fílmico Colombia. Entonces, los servicios audiovisuales en Colombia, que son todos aquellos contratados para realizar una obra audiovisual en el país, esos van a tener una devolución del 20%. En el caso del FFC, los servicios logísticos, que son los de hotelería, transporte y alimentación, tienen una devolución del 20%. Entonces, en el caso del FFC, va a haber una devolución de $300.000 por el lado de los servicios audiovisuales y de $50.000 por el lado de los servicios logísticos en Colombia. En el caso del SINA, no se hace una diferenciación entre los servicios audiovisuales y los servicios logísticos en Colombia. Ambos obtienen el 35%, por eso varían aquí un poco los números. Como les dije, estos gastos administrativos que se deben pagar para el funcionamiento del sistema solo están establecidos en el sistema SINA, no están establecidos en el sistema FFC, por lo cual hay una diferencia entre la devolución que se va a dar entre el sistema FFC, que en este ejemplo va a recibir una devolución del 35%, mientras que en el SINA va a haber una devolución del 33.3%. Ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces yo siempre querré postular con mi proyecto al FFC y no al SINA. La diferencia es que como el FFC recibe unos recursos del presupuesto general de la nación, estos recursos generalmente son limitados y por tanto, iniciando el año en las sesiones de enero y febrero, generalmente ya tenemos proyectos que han agotado los recursos disponibles. Mientras que en el SINA hay muchos más recursos. Por ejemplo, para este año 2021, en el FFC se destinaron 5.150 millones de pesos para el Fondo Fílmico Colombia, mientras que en el SINA se dio un cupo para el año 2021 de 200.000 millones de pesos. Ahí ven pues ustedes la diferencia de recursos que hay entre uno y otro sistema, entonces probablemente se querrá aplicar siempre al SINA. Y bueno, esto en términos generales era lo que les quería mostrar el día de hoy. Pues nosotros siempre estamos dispuestos a recibir preguntas. En la página web pueden ver los correos electrónicos a los cuales pueden escribirnos. Este manual tiene pues también una sección de preguntas y respuestas frecuentes donde ustedes pueden ver
estas cosas que nos preguntan casi a diario y que seguramente ustedes también tendrán las mismas preguntas. Y aquí tenemos pues un glosario de términos para entender cada uno de los conceptos que miramos el día de hoy. Muchas gracias.